Bueno, en este sentido, pues la idea es seguir trabajando con estas bases importantes que tiene que tener ese plan de marketing digital. Entonces, estamos y vamos para estos últimos pasos y nos vamos a adentrar y concentrar en esta parte de las estrategias y tácticas y vamos a ver un poquito de lo que es esa parte del brief. Entonces, comenzamos frente a ese proceso que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y en este paso, pues como lo veníamos trabajando, es importante tener claro qué conceptos son sobre los cuales y las bases con las cuales nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, las estrategias, las tácticas van a depender siempre de esos objetivos que nosotros hemos planteado. Es importante que tengamos en cuenta cuál es siempre partir de qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra marca y partiendo de esa base del servicio que nosotros queremos proporcionar. Y entonces ahí vamos a trabajar lo que realmente es muy, pero muy importante saber qué vamos a hacer en cada objetivo. Ya habíamos mirado algunos ejemplos en la anterior clase, pero es importante que si bien nosotros vamos encontrando eso, en un brief es importante que nosotros tengamos ese resumen, el escrito, qué es lo que va a hacer el cliente, definiendo ese camino con el cual nosotros vamos a trabajar, también buscando esas expectativas y alcances con los cuales nosotros vamos a trabajar para convertir esas ideas en algo más real, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Y como ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿sí? Algún brief de comunicación como ejemplo, pues la primero con una descripción, qué es la base empresarial. Por eso nosotros habíamos hecho un ejercicio anterior, ¿no? Antes de nosotros entrar a realizar esos diagnósticos, tenemos que partir de ese histórico. Por eso es tan importante hacer esa descripción. Luego hacemos una descripción breve de ese producto, de ese servicio que nosotros vamos a trabajar. Determinamos cuáles son esas necesidades principales con las cuales nosotros vamos a entrar en ese mercado, porque de ahí sale esos factores diferenciadores, porque no podemos entrar, obviamente, con una base sin agregar valor, porque de lo contrario volvemos, hay cantidad en estas herramientas digitales. Si nosotros no identificamos bien cuáles son esos valores, quién es nuestro buyer persona, ¿sí? Y cuáles van a ser esos objetivos principales, esos objetivos específicos, pues obviamente no vamos a hacer nada. Porque todo parte obviamente de lo que nosotros somos como empresa y qué es lo que tenemos que transmitir. De ahí ya vemos y comenzamos obviamente a realizar esas estrategias de inbound, de content marketing, porque tenemos que generar y parten, o las ideas parten de generar obviamente esa conciencia de marca que nosotros queremos trabajar hacia afuera. ¿Cuál es o cómo queremos nosotros determinarnos? Y siempre es importante en ese tiempo, porque ahí vienen las acciones importantes con las cuales nosotros vamos a trabajar. Por eso aquí nos podríamos quedar hablando mucho de lo de las estrategias y tácticas que lo habíamos hablado en la anterior clase. El reto, pues, es siempre estar en línea con los objetivos, realizar esos objetivos obviamente realistas, tener en cuenta cuál es el posicionamiento de marca que nosotros queremos, qué canales vamos a trabajar y cómo vamos a articular con esas redes sociales. Y entonces vamos determinando ese contexto, cómo vamos a establecer ese marco de cómo vamos a actuar, en qué zona geográfica vamos a estar. Y entonces comenzamos a trabajar algo que es supremamente importante y es la parte de un brief. Hay muchos conceptos para elaborar un brief importantísimo para las empresas. Yo voy a tomar
alguno desde el punto de vista de un brief emocional. Ese brief emocional se refiere a que nosotros tengamos que tener en cuenta esas estrategias de marketing que van a estar dirigidas básicamente a esas 4 emociones básicas que tiene el ser humano. Y acuérdense que esas emociones son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, y sobre esas emociones comenzamos nosotros a articular de acuerdo a ese perfil del buyer persona. Porque tenemos que entrar con emoción. Tenemos que, acuérdense cuando nosotros miramos inbound marketing, dentro de esas estrategias de nosotros querer captar, al captar, pues tenemos que llamar la atención, ¿sí? De una parte más emocional. Y por eso es importante que esa emoción vaya de la mano con esa parte del producto o servicio con el cual nosotros vamos trabajando. Y entonces, ¿qué o normalmente qué se debe tener o debe contener un brief? Pues cada compañía, cada empresa, cada agencia, pues coloca de acuerdo a a su diagnóstico ese perfilamiento, esa estructura importante con la cual se debe trabajar. Pero lo importante es que pueda contener esos lineamientos o esos detalles técnicos que me va a permitir generar desde un análisis hasta unos resultados que realmente nosotros podamos proporcionar para que lo que nosotros queramos transmitir hacia afuera, pues obviamente, pues sea más creíble, que pueda generar ese engagement con nuestros clientes. Entonces, para la construcción de ese documento, ¿sí? Es vital definir la campaña. ¿Qué campaña nosotros vamos a hacer? Y ojalá esté basada sobre esos conceptos creativos que impacten. Y por eso es tan importante a veces generar ese recorrido y esa experiencia de cada una de las compañías o de la misma empresa con la cual ha hecho ese recorrido. Entonces hay algunos, he tomado como este pequeño ejemplo de la revista BTL de los 10 pasos para elaborar un brief. Comenzamos desde el punto de vista de descripción del proyecto, ¿sí? Porque es importante describir, o sea, cuál va a ser, cómo vamos a salir con esa campaña. Luego viene el objetivo, siempre tenemos que tener claro los objetivos, porque de ahí parte, obviamente, determinar qué o cuáles van a ser esos beneficios, esas ventajas que nosotros tenemos que transmitir, la imagen a posicionar. Parte, obviamente, de siempre reconocer ese buyer persona, ese taller, ¿sí? Para saber ese perfil social, psicológico, económico. Y acuérdense cuando nosotros mirábamos el anterior semestre para revisar muy bien esos insights, porque de ahí viene también la creatividad con la cual nosotros vamos a impactar. De ahí viene la parte de que se tiene que tener claro ese mensaje. Porque todo parte de una buena comunicación de lo que nosotros queremos llegar a ese talle de objetivo. ¿Qué aspectos de la marca vamos a hacer de conocimiento? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es en algún aspecto muy particular como su calidad, la durabilidad, el precio, el sabor, la innovación, bueno, etcétera. ¿Cuál va a ser ese mensaje? Habla también del estado de la marca, cómo se comporta, cuál es el sector, cómo se está ubicando. Por eso es tan importante cuando ustedes hacen ese diagnóstico, ese análisis, determinar esa competencia, cómo lo está trabajando, lo que miramos en la anterior clase. Cuál es la porción de mercado y cómo está jugando ese sector para, obviamente, conocer y cómo nosotros vamos a impactar. Hablamos del estilo y el tono,
que es como establecer cómo será esa comunicación, de manera divertida, más formal, seria, amable, cómica, y aquí pues todo depende obviamente de ese buyer persona, cómo la va a recibir de la mejor manera. La duración, porque hay, y acuérdense que hay temporadas, hay algo estacional, y solamente si es una vigencia de una estrategia, cómo la vamos a trabajar, en qué espacio lo vamos a trabajar. Si es un concurso, y tenemos que tener obviamente las condiciones muy, pero muy claras. Habla de los mandatorios y esto es importante porque todo depende de la marca, esa imagen corporativa de la marca, el manejo, el logo, el eslogan, los colores, porque si hay por parte de la compañía ya una política de comunicación, pues tenemos que siempre respetarla y que también tenga porque no es que yo salgo primero con fucsia, luego con verdes, luego con no, o sea, hay una imagen que hay que trabajarla y es importante que nosotros la reconozcamos y aquí en marketing digital porque es más fácil que te vayan identificando. Por eso es tan importante ese valor de la imagen corporativa y en la cual nosotros en cada campaña que nosotros queramos transmitir dentro de esas estrategias y tácticas al hacer un brief, pues obviamente la podamos representar. Todo también en ese marco legal porque todo también tiene que trabajar, acuérdense en que tenemos que saber de esas políticas, de ese entorno que nos rodea para que de pronto no tengamos inconvenientes. El presupuesto, ¿sí? Que siempre tenemos que ir determinando, no podemos ir haciendo las cosas por hacerlas, sino que son los recursos limitados con los cuales nosotros podemos trabajar. Y por último, obviamente, todo lo que va a corresponder para la entrega o hacerla física o evidencia esta campaña. ¿Qué es cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué tipo de estrategias de contenido nosotros lo vamos a trabajar y por qué medios tecnológicos vamos a desarrollar? Todo esto es importante y cuáles van a ser esos entregables con los cuales nosotros vamos a tener. Y esto va a ser parte obviamente de esos históricos, porque van a haber campañas que sí van a impactar como otras campañas que no van a impactar y eso es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Miremos un pequeño video que vamos encontrando desde ese punto de vista de qué es lo que queremos transmitir y de acuerdo obviamente a las temporadas. Entonces miremos un pequeño video frente a este proceso. La Navidad es época de luces de colores, de besos y achuchones, y de gambas, y más gambas. Pero sobre todo es época de disfrutar, de regalos y juguetes. Juguetes clásicos, juguetes educativos, juguetes de temporada, juguetes para mayores, videojuguetes y hasta de juguetes que no son juguetes. Juguetes rotos. Bueno, bases conceptuales, bases significativas para que nosotros lleguemos con unos mensajes, como lo miramos en el brief, con qué mensaje vamos a llegar, con cómo nosotros vamos a impactar y de acuerdo como obviamente a la temporada como lo estamos mirando en este caso, ¿no es cierto? Ya se acerca Navidad, ya se acerca y hay que a veces generar
esas conexiones, no solamente para venta, sino cómo generamos ese impacto, ¿sí? De un contenido evergreen donde me permita a mí también concientizarme bajo todos esos aspectos importantes que marcan obviamente esa temporada y que a veces emocionan e impactan y generan, como decíamos, esa emoción que parte obviamente y tiene que partir un BIEF, ¿sí? Con esa emoción de la alegría por una temporada, pero entonces no solamente vender el producto, sino primero emocionarlo y luego obviamente vamos articulando o cerrando ese embudo de compra que es tan importante con la cual nosotros podemos comenzar a jugar. Entonces, por eso es tan importante esas acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a decir las cosas? ¿Qué tengo que decir? ¿A quién? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuándo las comunico? ¿Dónde las comunico? ¿Cómo las hago? Entonces, por eso es tan importante esos objetivos, el canal por el cual los responsables, dónde, cómo, cuándo, y esos eh, rastreos de esas mediciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, y es importante que en esta parte ya, cuando ya estemos haciendo, acuérdense que el plan de acción nos va a direccionar esas actividades importantes con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y lo mandamos a un cuadrito donde nosotros obviamente hagamos ese sondeo y podamos nosotros establecer y medir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde, para quién va a ser el responsable. ¿Dónde está el calendario editorial con el cual nosotros vamos a trabajar? Esas actividades que según la duración y la regularidad son importantes que les hagamos seguimiento. Y para cada estrategia pues tenemos que hacer unas acciones como lo miramos en la parte de estrategias y tácticas. ¿Y qué eventos vamos a complementar? Porque a veces nosotros descuidamos y solamente nos enfocamos también en la parte de digital, claro, pero ¿cómo complementamos? Porque nosotros somos un mundo donde podemos comenzar también a activar. ¿Y cómo activamos? Pues también tenemos que hacer acciones tanto a nivel online como offline para activar y en qué momento. Acuérdense cuando nosotros miramos esos momentos de verdad, nosotros estamos articulados a determinar una experiencia y esa experiencia de compra no solamente se tiene que reducir a una plataforma digital, sino cómo brindamos una mejor experiencia a través de estos canales digitales y nuestros clientes nos encuentren y nosotros como marca podamos trabajar y articular muy bien eh, em, esas acciones, esos valores, esos servicios con los cuales nosotros estamos trabajando. Por eso es tan importante que dentro de esos objetivos, ¿sí? Tenemos que nosotros medir, que consiste básicamente en saber cómo nosotros vamos a realizar esa medición de nuestras acciones, porque también tenemos que determinar ese reintegro de esa inversión. Aquí es importante porque si nosotros no medimos, y esto lo tomo de Rubén Mañez, ¿sí? Si nosotros no medimos, pues obviamente no vamos a controlar, y eso era lo que nosotros miramos la parte de marketing de servicios, ¿no es cierto? Ya hay diferentes tipos y criterios en la parte de medición. Muchos han escuchado esos KPIs, ¿sí? Que son los Key Performance Indicadores, los indicadores claves de desempeño que van a determinar ese éxito de una estrategia de marketing y de logro de los objetivos trazados. Por eso es tan importante que los objetivos deben ser siempre a veces específicos, aceptables, razonables, medibles en un periodo de tiempo para poder evaluar ese logro y que depende de lo que nosotros queramos, si bien sea la generación de tráfico, conversión o recuperación de una inversión realizada, pues obviamente nosotros podamos mirar cuál es la conversión, el resultado de las actividades de esa comunicación que estamos haciendo digital. Por eso es tan importante y esto de las plataformas digitales es mucho más porque nos permite mirarlo
en vivo, ¿no es cierto? No esperar de pronto el tiempo, sino irlo revisando cómo vamos. Entonces hay indicadores de posicionamiento para determinar esas visitas orgánicas. Visibilidad, que nos conozcan, que nos visiten, desde la calidad de las visitas. Y entonces aquí hay unos KPIs importantes que nos redireccionen a determinar si realmente hay nuevas visitas, cuáles son las páginas más visitadas, cuál es el porcentaje de rebote, la duración, ¿sí? Por eso muchos no lo hablan a veces como, cuando tenemos un objetivo, lo hablan directamente, obviamente, como esos KPIs, ¿sí? Y otros lo llaman como a nivel general, como esas métricas, desde el punto de vista de tráfico, conversión, y para cada uno, ¿no? Bien sea para las métricas web, para las métricas de móvil marketing, indicadores del social media, para cada uno pues es importante trabajar. Por ejemplo, captar leads, registro de la web, mirar a ver si se están suscribiendo o no, y entonces comenzamos a mirar conversiones, porcentajes de conversión, porcentajes de suscripción, conversión en ventas o de fidelización, que es importante que no solamente se pase en una venta, sino cómo nosotros vamos generando esa comunidad, que vuelvan a visitar, que repitan esas compras, que permitan obviamente generar esas sesiones recurrentes o repetición de compra. Hay muchos, hay cantidad de indicadores, ¿sí? Y adicionalmente que las plataformas hoy nos permiten obviamente ir determinando esos KPIs, el porcentaje de engagement, comentarios promedios por publicación. Y entonces lo importante de aquí es cuáles son, de acuerdo a mi objetivo, los que yo voy a hacer. No es que, no es que como la plataforma me da 20, 50 indicadores, nosotros no. O sea, cuáles son y de acuerdo al objetivo, pues la idea es que nosotros hagamos ese seguimiento. Y de acuerdo a ese plan de acción, pues también determinar si los resultados que nosotros estamos, de las actividades que nosotros nos hemos propuesto, obviamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Con esto finalizamos, obviamente, es esto del plan de marketing digital y que si ustedes observaron no es sino dirigirnos realmente a estos nuevos canales interactivos con los cuales nosotros podemos trabajar, cimentando la base obviamente estratégica del marketing digital, que es producir obviamente y interactuar con nuestros buyer personas de una manera más puntual y que no solamente sean esa clase de, de indicadores, de contenidos estacionales y solamente para decirles, vea, aquí hay una promoción, sino cómo nosotros vamos generando esa comunidad tan importante. Aquí hay algunos, ¿sí? Desde el punto de vista de redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, hay muchos. Desde a nivel general, ¿sí? Alcance, interacción, conversión, y hay para todos. Pero lo importante es lo que les digo,